Los asesinos más maquiavélicos y malvados en prisión, lista completa. A veces, los pasillos de las cárceles más seguras del mundo no solo albergan criminales comunes, sino verdaderos arquitectos del mal. Seres humanos que cruzaron todas las líneas, que planearon cada movimiento con frialdad matemática y que dejaron un rastro imborrable de horror en cada una de sus víctimas. Hoy te llevaremos a lo más profundo del sistema penitenciario para conocer a los asesinos más maquiavélicos y malvados que siguen tras las rejas. Casos reales, crímenes inimaginables y mentes que desafían toda lógica moral. Caso número 1. Rodney Alcala, el asesino del juego de las citas. Rodney Alcala no solo fue un asesino en serie. Fue un hombre brillante, egocéntrico y absolutamente retorcido. Se hacía pasar por fotógrafo profesional, y bajo ese disfraz atrajo a decenas de mujeres y niñas a sesiones de fotos que terminaron en tortura y asesinato. Estudió cine junto a Roman Polanski, y se presentó en 1978 en el famoso programa The Dating Game, ganando incluso una cita con una concursante, mientras ya estaba en plena ola de crímenes. Fue condenado por el asesinato de al menos 5 mujeres, aunque se sospecha que el número real de víctimas supera las 100. Guardaba miles de fotografías de mujeres no identificadas, algunas de las cuales podrían haber sido asesinadas. La brutalidad de sus actos, combinada con su inteligencia y capacidad de manipulación, lo convierten en uno de los asesinos más perversos encarcelados en Estados Unidos. Murió en prisión en 2021, pero su legado de horror perdura. Caso número 2. Israel Keyes, el asesino que adoraba la oscuridad. Israel Keyes no quería fama. No dejó pistas. No buscaba atención mediática. Solo quería matar. Y lo hizo durante años, sin que nadie lo detectara. Diseñaba kits de asesinato que escondía en lugares estratégicos por todo Estados Unidos. Armas, cuerdas, cinta adhesiva, químicos, todo enterrado con anticipación, esperando al momento perfecto. Su víctima más conocida fue Samantha Koenig, una joven barista de Alaska a quien secuestró, asesinó y luego mantuvo su cadáver congelado para tomar fotos simulando que aún vivía, mientras extraía dinero de su tarjeta bancaria. Israel Keyes confesó 11 asesinatos antes de suicidarse en prisión en 2012. Nunca se supo el número real. Lo aterrador es su método, metódico, paciente, completamente desvinculado emocionalmente. Un asesino por puro placer. Caso número 3. Charles Igny, el arquitecto de una cámara de tortura. Charles Igny, junto a su cómplice Leonard Lake, fue responsable de uno de los casos más horribles en la historia criminal de E.U. Durante los años 80, crearon un búnker en una zona rural de California donde secuestraban, torturaban, violaban y asesinaban a mujeres. Grababan los actos en vídeo, forzando a las víctimas a participar en juegos mentales y rituales sádicos antes de matarlas. El dúo tenía una obsesión por la dominación absoluta y sus víctimas eran elegidas cuidadosamente. Se calcula que asesinaron al menos a 25 personas, incluyendo bebés. Leonard Lake se suicidó tras su arresto, pero Charles Igny fue extraditado desde Canadá y condenado a muerte. A día de hoy, sigue vivo en el corredor de la muerte en California, en una de las celdas más vigiladas del país. Caso número 4. Genene Jones, el ángel de la muerte. Trabajaba como enfermera pediátrica en hospitales de Texas. Se suponía que debía salvar vidas. En cambio, inyectaba deliberadamente a bebés y niños con dosis letales de medicamentos, solo para provocar una emergencia, y así jugar a la heroína cuando intentaba reanimarlos. Genene Jones es una de las asesinas seriales más letales dentro del sistema médico estadounidense. Se le atribuyen al menos entre 40 y 60 asesinatos, aunque las cifras podrían ser aún mayores. Fue condenada inicialmente por un solo caso, pero en 2020 recibió múltiples nuevas sentencias tras aceptar su culpabilidad en más crímenes. Lo más perturbador es su motivación, el deseo de ser admirada. Para lograrlo, provocaba el caos médico, sembraba el dolor en padres y madres, y convertía hospitales enteros en escenas de crimen. Caso número 5. Joseph Duncan III, el depredador del dolor. La mente de Joseph Duncan parecía no tener fondo. Fue condenado por el secuestro, violación y asesinato de varios niños en una ola de crímenes que dejó conmocionado al país. Su caso más mediático fue el secuestro de los hermanos Groene, una niña y un niño de Idaho, luego de asesinar a sus padres y a otro hermano con un mazo. Durante semanas, los mantuvo cautivos en un remoto bosque, abusando de ellos constantemente. Finalmente asesinó al niño, Dylan, ante los ojos de su hermana, antes de ser capturado en un restaurante con la niña aún viva.
Joseph Duncan fue condenado a muerte y ejecutado en 2021. Su historial criminal, sin embargo, incluye abusos desde los 12 años, internamientos psiquiátricos y violaciones cometidas antes de cumplir 20. Un monstruo documentado desde la infancia, que jamás fue detenido a tiempo. Caso número 6. Anthony Sobel, el carnicero de Cleveland. Durante años, mujeres desaparecieron sin dejar rastro en una zona deprimida de Cleveland, Ohio. Nadie sospechó de Anthony Sobel, un veterano de guerra aparentemente tranquilo, hasta que un olor fétido proveniente de su casa desató la investigación. Cuando la policía entró, encontró 11 cuerpos de mujeres ocultos en el sótano, paredes y jardín, todos víctimas de estrangulamiento y abuso. Sobel había construido una red de muerte en su propia casa, utilizando los recursos más básicos para conservar los cuerpos y evitar que se descompusieran rápidamente. El vecindario lo conocía como un hombre reservado. Algunas de sus víctimas habían reportado encuentros previos con él a las autoridades, pero fueron ignoradas por su historial de drogadicción o pobreza. Sobel fue condenado a muerte en 2011 y murió en prisión en 2021 por causas naturales. Su caso fue símbolo de cómo la indiferencia institucional hacia las mujeres pobres y marginadas puede permitir que un asesino opere impunemente. Caso número 7. Angela Simpson, la venganza convertida en castigo brutal. Angela Simpson no es una asesina serial, pero su único crimen bastó para dejar su nombre marcado con fuego en los registros penitenciarios de En 2009, en Phoenix, Arizona, Simpson llevó a su víctima a su departamento con la excusa de compartir un cigarrillo y allí la atacó de manera premeditada durante varias horas. La víctima, un hombre con discapacidad, fue retenido, golpeado y sometido a castigos prolongados, todo mientras Simpson lo acusaba, según su versión, de haber cooperado con autoridades. El acto fue meticulosamente planeado, y lo más escalofriante fue la frialdad con la que ella confesó el crimen en televisión, diciendo con orgullo que lo haría de nuevo. Angela fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En prisión, es conocida por su actitud desafiante y su total ausencia de remordimiento. Caso número 8. Gary Michael Nick, la prisión en el sótano. Gary y Nick vivía en Filadelfia y parecía un hombre solitario con problemas de salud mental. Pero su casa escondía un secreto, una cámara subterránea improvisada donde mantenía cautivas a varias mujeres. Durante meses, las privó de alimento, las sometió a castigos extremos y manipuló su voluntad bajo amenazas constantes. Su propósito, según explicó, era crear una comunidad familiar a su manera. Las autoridades lo descubrieron cuando una de las víctimas logró escapar y alertó a la policía. Nick fue condenado a muerte y ejecutado en 1999. Su historia inspiró personajes ficticios en el cine por el grado de cálculo, control y crueldad desplegados. Sin embargo, a diferencia de otros criminales, rara vez se habla de él públicamente debido al alto impacto emocional que dejó su caso en la ciudad. Caso número 9. Dorotea Puente, el ángel de la caridad que enterraba a sus inquilinos. Dorotea Puente dirigía una pensión en Sacramento, California, donde ofrecía hospedaje a personas mayores, con discapacidades o sin techo. Tenía fama de abuela amable, pero en realidad estaba usando su casa como un sitio donde envenenaba lentamente a los inquilinos para quedarse con sus cheques del gobierno. Durante años, cobró beneficios sociales de personas que había enterrado en su jardín. La policía descubrió al menos 7 cuerpos en su propiedad, aunque se sospecha que hubo más víctimas. Su frialdad era absoluta. Ofrecía té a los agentes mientras estos excavaban en su patio. Fue condenada a múltiples cadenas perpetuas y murió en prisión en 2011. Puente nunca mostró arrepentimiento y sostenía que solo intentaba ayudar a los más necesitados, incluso cuando se le confrontaba con las pruebas más contundentes. Caso número 10. Richard Trenton Chase, el vampiro de Sacramento. Conocido por la prensa como el vampiro de Sacramento, Chase fue responsable de una serie de asesinatos cometidos en California en los años 70, donde atacaba al azar y realizaba actos extremadamente perturbadores con las víctimas, guiado por delirios psicóticos. Sufría de una enfermedad mental severa, pero nunca fue adecuadamente tratado. Vivía convencido de que debía consumir sangre para sobrevivir, y así fue como sus crímenes se volvieron especialmente macabros. Entre las víctimas hubo incluso menores de edad, lo que provocó un fuerte rechazo público y una sentencia de muerte casi inmediata. Fue recluida en el corredor de la muerte en San Quentin, pero en 1980 se quitó la vida ingiriendo una sobredosis de pastillas que había acumulado en secreto. Su historia es una de las más documentadas en el perfil criminal psiquiátrico por el grado de psicosis no tratada y la falta de intervención temprana.
Caso número 11. Kristen Gilbert, el ángel de la muerte en uniforme. Kristen Gilbert trabajaba como enfermera en el Hospital de Asuntos de Veteranos de Northampton, Massachusetts. Tenía una presencia amable, era querida por algunos compañeros, pero tras una ola inusual de muertes en su turno, comenzaron las sospechas. Lo que los investigadores descubrieron estremeció incluso a profesionales forenses. Gilbert inyectaba epinefrina en pacientes estables, provocando paros cardíacos. Lo más retorcido era el motivo. Según la acusación, quería impresionar a un guardia de seguridad con quien sostenía una relación extramarital, ya que él siempre respondía a las emergencias. En otras palabras, causaba muerte solo para tener una excusa de estar cerca del hombre que le gustaba. Durante el juicio, se presentó evidencia de al menos 4 asesinatos confirmados y decenas de intentos de homicidio, aunque algunos expertos creen que el número real podría ser mucho mayor. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su frialdad durante el juicio fue escalofriante. Caso número 12. Arthur Shawcross, el cazador del río Genesee. Arthur Shawcross fue liberado tras cumplir 15 años de prisión por el asesinato de 2 niños. A pesar de lo grave de sus crímenes, las autoridades lo liberaron en 1987. Lo que siguió fue un desastre. Durante los siguientes 2 años, asesinó a 11 mujeres, la mayoría trabajadoras sexuales, a lo largo del río Genesee en Rochester, Nueva York. Shawcross actuaba con una mezcla de brutalidad impulsiva y planificación rudimentaria. Elegía a sus víctimas, las llevaba a zonas boscosas y las atacaba violentamente. Lo más perturbador fue su comportamiento tras los crímenes. Regresaba a los lugares donde había abandonado los cuerpos y a veces manipulaba los restos, como si necesitara reafirmar su poder. Fue capturado gracias a una patrulla aérea que lo vio regresar al lugar de uno de los cuerpos. En prisión se volvió una figura buscada por criminólogos por su estilo de asesinato poco común, frío, reiterado, pero no siempre metódico. Caso número 13. Jane Toppan, la enfermera que quería matar por placer. Aunque su caso se remonta al siglo XIX, Jane Toppan es un nombre que aún hoy aparece en libros de criminología por la naturaleza única de su maldad. Se formó como enfermera en Boston, donde desarrolló una fascinación con la muerte. Durante años, administró sobredosis letales de morfina y atropina a pacientes para ver cómo cambiaban sus reacciones fisiológicas y psicológicas. Toppan incluso confesó que a veces se metía en la cama con las víctimas moribundas para ver cómo se les iba la vida. Declaró haber matado a más de 31 personas, y fue conocida por su célebre frase: «Mi ambición era matar más personas que cualquier hombre o mujer que haya vivido». Fue finalmente declarada legalmente insana y enviada al asilo mental de Taunton, donde pasó el resto de su vida. Su caso es considerado uno de los primeros en que se estudió una mente femenina psicopática sin motivación financiera o de celos, sino por puro goce con el sufrimiento. Caso número 12. Arthur Shawcross, el cazador del río Genesee. Arthur Shawcross fue liberado tras cumplir 15 años de prisión por el asesinato de 2 niños. A pesar de lo grave de sus crímenes, las autoridades lo liberaron en 1987. Lo que siguió fue un desastre. Durante los siguientes 2 años, asesinó a 11 mujeres, la mayoría trabajadoras sexuales, a lo largo del río Genesee en Rochester, Nueva York. Shawcross actuaba con una mezcla de brutalidad impulsiva y planificación rudimentaria. Elegía a sus víctimas, las llevaba a zonas boscosas y las atacaba violentamente. Lo más perturbador fue su comportamiento tras los crímenes. Regresaba a los lugares donde había abandonado los cuerpos y a veces manipulaba los restos, como si necesitara reafirmar su poder. Fue capturado gracias a una patrulla aérea que lo vio regresar al lugar de uno de los cuerpos. En prisión se volvió una figura buscada por criminólogos por su estilo de asesinato poco común, frío, reiterado, pero no siempre metódico. Caso número 13. Jane Toppan, la enfermera que quería matar por placer. Aunque su caso se remonta al siglo XIX, Jane Toppan es un nombre que aún hoy aparece en libros de criminología por la naturaleza única de su maldad. Se formó como enfermera en Boston, donde desarrolló una fascinación con la muerte. Durante años, administró sobredosis letales de morfina y atropina a pacientes para ver cómo cambiaban sus reacciones fisiológicas y psicológicas. Toppan incluso confesó que a veces se metía en la cama con las víctimas moribundas para ver cómo se les iba la vida. Declaró haber matado a más de 31 personas, y fue conocida por su célebre frase: «Mi ambición era matar más personas que cualquier hombre o mujer que haya vivido». Fue finalmente declarada legalmente insana y enviada al asilo mental de Taunton, donde pasó el resto de su vida.
Su caso es considerado uno de los primeros en que se estudió una mente femenina psicopática sin motivación financiera o de celos, sino por puro goce con el sufrimiento. Caso número 14. Stephen Griffiths, el asesino del arco y la flecha. Originario de Reino Unido, Stephen Griffiths era un académico especializado en crímenes violentos. Estudiaba criminología mientras planeaba convertirse él mismo en asesino serial. En 2009 y 2010, asesinó a 3 mujeres en Bradford, grabando parte de sus actos con una cámara y enviando cartas a los medios. Lo que horrorizó al mundo fue cómo se describía a sí mismo, el caníbal de la ballesta. Durante una audiencia judicial, al preguntarle su nombre, contestó: «Soy el asesino del arco y la flecha». Cada uno de sus crímenes incluía rituales personales, una mezcla de narcisismo y sadismo. Era meticuloso, manipulador y tenía una clara fascinación con los asesinos históricos. Actualmente cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su caso se estudia como ejemplo extremo de egolatría criminal y despersonalización de la víctima. Caso número 15. Joanna Dennehy, la asesina que se sentía poderosa al matar. Joanna Dennehy no solo mató por placer, sino que lo hizo con una sonrisa. En 2013, en Cambridgeshire, Inglaterra, asesinó brutalmente a 3 hombres y trató de matar a 2 más. Los apuñalaba repetidamente, los envolvía y dejaba sus cuerpos abandonados, todo con una frialdad absoluta. Lo más estremecedor fue su actitud ante la policía. Reía durante los interrogatorios, decía sentirse más viva que nunca y se burlaba de sus víctimas. Uno de los sobrevivientes solo logró escapar fingiendo estar muerto. Joanna fue diagnosticada con trastorno antisocial severo, pero no mostró signos de psicosis. Dijo claramente: «Me gusta matar, no me arrepiento». Está encarcelada en la prisión de mujeres de seguridad máxima en Inglaterra y es considerada una de las asesinas más peligrosas del Reino Unido. Caso número 16. Maribeth Tinning, la madre que extinguía a sus propios hijos. Entre 1972 y 1985, Maribeth Tinning vivió la tragedia de perder a 9 hijos. Las muertes, una tras otra, fueron atribuidas a causas naturales: síndromes repentinos, malformaciones genéticas, supuestas complicaciones médicas. Durante años, los médicos y las autoridades creyeron estar presenciando una desgracia familiar sin precedentes. Pero la verdad era mucho más oscura. Maribeth los estaba matando uno a uno. En 1985, su hija menor, Tammy Lynne, murió apenas semanas después de nacer. Esta vez, los médicos encontraron inconsistencias y una investigación reveló que la madre había asfixiado a la pequeña. Bajo interrogatorio, confesó que lo había hecho para evitar que siguiera llorando. Fue condenada por ese asesinato, aunque nunca se le imputaron formalmente los otros 8. El motivo nunca fue del todo claro. Se habló de síndrome de Munchausen por poder, de necesidad de atención, incluso de un deseo de simular tragedias. Estuvo más de 30 años en prisión, hasta que fue liberada en libertad condicional en 2018, generando un enorme debate social y ético. Caso número 17. Robert Hansen, el cazador de mujeres en Alaska. Robert Hansen vivía en Anchorage y era, a ojos del vecindario, un ciudadano respetado, panadero, esposo, padre. Nadie imaginaba que, en su tiempo libre, secuestraba mujeres, las llevaba en avioneta a zonas remotas del bosque y las cazaba como si fueran presas. Durante más de una década, Hansen atacó a trabajadoras sexuales y mujeres marginadas. Las torturaba, las soltaba en la naturaleza y luego las perseguía con rifle en mano. Fue detenido en 1983 y gracias a la confesión de una sobreviviente, se descubrió un patrón de desapariciones que coincidían con sus vuelos y rutas de caza. Hansen confesó haber matado al menos 17 mujeres, aunque muchas creen que la cifra real es mucho más alta. Fue condenado a 461 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional y murió en 2014. La brutalidad de su modus operandi, unido al hecho de que durante años no fue sospechoso, lo convirtió en uno de los asesinos más perturbadores y menos conocidos a nivel internacional. Caso número 18. Belle Gannis, la viuda negra de Indiana. Aunque su historia se remonta al siglo XIX, Belle Gannis es considerada una de las asesinas más frías y calculadoras de la historia de De origen noruego, Belle se instaló en Indiana, donde comenzó a construir un imperio personal sobre cadáveres. Su modus operandi era tan simple como escalofriante. Publicaba anuncios en periódicos buscando pretendientes viudos o solteros con recursos económicos. Cuando estos hombres llegaban a su granja, desaparecían.
Lo mismo ocurría con los hijos de sus anteriores maridos, vecinos y hasta su propio prometido. Se estima que asesinó a más de 40 personas, todas enterradas en fosas comunes en su propiedad. En 1908, su casa ardió en un incendio y el cuerpo de una mujer fue hallado entre las ruinas. Durante décadas se creyó que Bell había muerto, pero muchos piensan que fingió su muerte para escapar. Hasta hoy, nadie sabe con certeza si murió en aquel fuego o si logró huir para empezar de nuevo.